Jean Piaget nació en la zona francesa de Suiza llamada Neuchâtel el 9 de agosto de 1896 y fallece a la edad de 84 años el día 16 de septiembre de 1980 en Ginebra. Piaget fue hijo de Arthur Piaget y Rebecca Jason. Su padre era profesor de literatura medieval, siendo él quien le enseñó a adoptar una mentalidad crítica y analítica, así como lo es el gusto por la escritura y los seres vivos, la cual le tomó interés desde muy temprana edad. Piaget se podría clasificar como un autor de las ideas constructivistas. Esto significa que para él, el aprendiz es como el motor principal de su propio aprendizaje y los adultos que lo rodean solo son agentes de apoyo en el proceso de desarrollo. Entre sus decenas de obras se destacan el lenguaje y el pensamiento del niño, el juicio y razonamiento en el niño y los orígenes de la inteligencia en los niños. Jean Piaget definió también 4 etapas del desarrollo cognitivo de los niños, centradas en el desarrollo del pensamiento, siendo así el estadio sensomotor, que es de los 0 a los 2 años, en donde el juego característico es el funcional y son acciones que los niños realizan sobre su cuerpo o sobre los objetos. El segundo es el estadio preoperacional, el cual es de los 2 a los 6 años, en donde esta etapa se caracteriza por el juego simbólico, el egocentrismo y el aprendizaje del lenguaje. Como tercera etapa tenemos el estadio de operaciones concretas, que va desde los 7 a los 12 años, y es donde el niño ya utiliza operaciones lógicas para resolver problemas. También tenemos la última etapa, que es el estadio de operaciones formales, que va a partir de los 12 años y es en donde el niño ya adquiere la capacidad de usar funciones cognitivas y de resolver problemas. Y con todo esto nos podemos dar cuenta del trabajo de Jean Piaget, que sigue siendo una gran influencia importante en la psicología, la educación y la filosofía hasta la actualidad. Jean-Jacques nació el 28 de junio de 1712 en Ginebra, antigua Confederación de Suiza. Fue un filósofo, botánico, compositor, escritor, musicólogo, literato, novelista, autobiógrafo, teórico de la música, pedagogo, naturalista, dramaturgo, enciclopedista, politólogo, ensayista y crítico musical. Sus obras son El contrato social, Emilio o la educación, Las confesiones, los discursos sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres, Enseñaciones del pensamiento solitario, Julia o la nueva Elosia, discursos sobre la ciencia y las artes, obras de Jean Piaget, de Rawls, de Biblioteca de Grandes Escritores, ensayo sobre el origen de las lenguas y carta escrita desde la montaña. Fallece el 2 de julio de 1778 en Francia, Hermoville. Les hablaré de Lev Vygotsky. Fue un psicólogo ruso de origen judío, uno de los más destacados teóricos de la psicología del desarrollo. Nació en 1896 y falleció en 1934. Muere a sus 38 años de edad por tuberculosis. Nació en Rusia en una gran familia judía. Se graduó en Medicina y Leyes en la Universidad de Moscú en 1918. Tiene varios libros como El pensamiento y lenguaje, El desarrollo de los procesos psicológicos y superiores, Psicología del arte, El arte y la imaginación en la infancia, y El pensamiento y el habla. La teoría creada por él dice que él sostiene que los niños se desarrollan paulatinamente su aprendizaje mediante la interacción social, adquieren nuevas y mejores habilidades, así como el proceso lógico de su inmersión a un modelo de vida rutinaria y familiar. Octavi Fulat nace el 12 de enero de 1928 en Alforja, Tarragona. Es un sacerdote
escolapio y filósofo español. De 1970 a 1976 fue responsable de la investigación educativa en el Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma de Barcelona. Desde 1986 es catedrático de la Filosofía de la Educación en la misma universidad. Se le otorgó el Premio de Pedagogía Antoni Balmanya por su obra Reflexión sobre el Education, el Premio Julio Marial por su trabajo Astronáutica y Modelo de Hombre 1968, presentado en Nueva York durante el siglo XIX, Congreso de la International Astronautical Federation, Premio Vincent Vives, dotados con 5 millones de pesetas para investigar, Universidades de Cataluña 1998. En 1994 se le concedió la Cruz de Sant Jordi de la Generalidad de Cataluña en 1994. También es miembro honorario del Instituto de los Catalanes desde diciembre de 1995. Octavi Fulat ha impartido cursos en universidades de México, Guatemala, Chile, Argentina, Francia e Italia. Fulat fue asesor del gobierno portugués para investigaciones educativas, campo epistemológico, entre 1998 y 2001, y para evaluaciones de universidades 2002-2003. En la ciudad mexicana de Cuernavaca hay un colegio que lleva el nombre de Octavi Fulat. El 16 de octubre de 2008 le fue otorgado el premio Ramón Fuster por el Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y Ciencias de Cataluña. Sus obras publicadas son La moral atea de Albert Camus, Teoría y acción, iniciación de la filosofía, Educación soviética, Marx y religión, Filosofías de la educación 1978, Las finalidades educativas en tiempo de crisis 1982, Las verdades y trampas de la pedagogía, epistemologías de la ciencia de la educación 1984, La peregrinación del mal sobre la violencia educativa 1988, Filosofías de la educación 1992, Políticas de la educación 1994, El pasmo de ser hombre 1995 y sus últimas obras publicadas en los últimos años han sido Le parole del corpo 2002, Valores y narrativa axiología educativa occidente 2005, Dire leger ascoltare en colaboración 2008, La mera veritat 2008. Actualmente Fulat tiene 95 años. Luis Arturo Lemus de León nació en Tatric, Alta Verapaz, el 12 de agosto de 1920. Escribía poemas y sus inquietudes literarias le llevaron a fundar una revista de temas misceláneos que continúa en circulación con el nombre de Asunción. Lemus se graduó como maestro de educación primaria en la recordada promoción de 1938 y 1943. Compartió el aula con personajes de la talla del pedagogo Dr. Carlos González Orellana y los connotados filósofos Héctor Neri Castalleda, Rodolfo Ortiz Amiel. Luis Arturo Lemus fallece en 1977. Ricardo Nassif fue un pedagogo argentino que nació en San Luis el 28 de mayo de 1924. Allí se recibió de maestro normal nacional y en 1948 se graduó en la Universidad Nacional de La Plata con el título de profesor en Filosofía y Ciencias de la Educación, y fallece el 30 de noviembre de 1984. Este pedagogo habla de dos aspectos en los que la pedagogía busca ocuparse del proceso educativo:
El primero es como un cuerpo de doctrinas o de normas capaces de explicar el fenómeno de la educación en tanto realidad. Y el segundo busca conducir el proceso educativo en tanto actividad. Se destaca la preocupación además por realizar un análisis crítico de la formación pedagógica y educacional, esto con el objeto de determinar lineamientos de una ciencia puesta al servicio de la comunidad. Este autor de artículos en revistas argentinas y del exterior, y además de varios libros entre los que se destacan la pedagogía general y la pedagogía de nuestro tiempo. Les hablaré de Ovid de Crowley. Fue un pedagogo, psicólogo, médico, docente belga. Nació el 23 de julio de 1871, Reus, Bélgica. Fallece el 10 de septiembre de 1932 en Uccle, Bélgica. Tiene obras y una de ellas son las siguientes: Las medidas de la inteligencia del niño, hechos de la psicología individual y la psicología experimental, el tratamiento y la educación de los niños deficientes. Los principios que De Cloop dice para los niños es el respeto por el niño y su personalidad, una escuela activa, observación de la naturaleza, preparar a los niños para vivir. De Crowley defendió la idea de lo que los conceptos son los que se deben adaptar a los alumnos y no al contrario. La pedagogía tiene como punto de partida las condiciones de la biología humana y la satisfacción de las necesidades primarias. También se destacan 3 fases. La primera, observación de la realidad. Segundo, la asociación de las ideas. Y tercera, la expresión de contenidos. Paulo Reglus Neves Freire. Nacido el 19 de septiembre de 1921 en Sao Paulo y muere el 2 de mayo de 1997. Fue un pedagogo y filósofo brasileño de orientación marxista, destacado defensor de la pedagogía crítica. Es conocido por su influyente trabajo Pedagogía del oprimido, que generalmente se considera como uno de los textos fundamentales del movimiento de la pedagogía crítica. Además, en otras ideas, Freire proponía la autonomía como fundamento pedagógico en la escuela. La pedagogía crítica ha sido considerada en la actualidad como el nuevo camino a la pedagogía, en una de la cual se invite a las dos partes involucradas a construir una sociedad desde la conciencia de los problemas sociales que se viven a diario y que afectan de manera directa e indirecta en las aulas de clase. Uno de los representantes de esta pedagogía fue Paulo Freire, exministro de Educación de su país, Brasil. Freire planteó que la educación en cada país debe convertirse en un proceso político. Cada sujeto hace política desde cualquier espacio donde se encuentra y en el aula de clase no puede ser indiferente frente a este proceso. Para este crítico de la educación se debe construir el conocimiento desde las diferentes realidades que afectan a los sujetos políticos en acción, aprendiz y maestro. El maestro debe ser el ente que lleve a los aprendices a pensarse en la sociedad en la cual están desarrollando su proceso de aprendizaje.